te agradecemos porque tú eres bueno en nosotros, nos permites este tiempo de poder conectarnos y también congregarnos a través de esta plataforma, Señor, este medio que usted ha establecido en este tiempo para que tu iglesia no deje de estar conectada, sino también unida a través de estas redes y también escuchando tu voz, Señor. Te pedimos que te hable en nuestra vida en esta mañana, saca de nosotros todo lo que no es tuyo, saca de nuestra mente toda distracción, Señor, toda preocupación, todo lo que pueda, Padre, hacernos desoír tu palabra en esta mañana. Le pedimos que te traiga la apertura de nuestros oídos, nuestro corazón, para que podamos atesorar tu palabra. Gracias. Le damos por cada familia que está acá, Señor, bendiga cada una de ellas y que tu palabra, Señor, pueda en nosotros producir fruto para tu reino. Sabemos que tu palabra habla de 4 terrenos, Señor, pero el último terreno, la tierra buena, Señor, fértil, es la que queremos ser para que esta semilla que es tu palabra pueda, Señor, dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Gracias le damos, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor. Gracias por los niños, jóvenes, adultos, Señor, que están hoy acá. Le damos la gloria a usted porque solamente usted merece la gloria. Bendiga todo lo que usted nos va a decir ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hoy día vamos a ver este tema bien interesante, hermanos. Está en el libro de Mateo, así que yo le voy a invitar que abra su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 16. La iglesia debe conocer su identidad, autoridad y propósito en Cristo. Así que vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 13. Hasta el verso 20. Dice la palabra de Dios en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Bueno, a modo de introducción, hermanos, ya acá el Señor está a momentos de poder pasar a la otra etapa de su ministerio, como era el ir a la cruz. Y él, en esa conversación que tiene con sus discípulos, le hace ver cómo ellos lo ven al Señor, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta? Aquí hay 2 preguntas, una pregunta que es externa y una que es directa a los discípulos, ¿no? Ahí la primera es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta todavía está para muchos seres humanos con alguna inquietud o respuesta. Todavía no hay una claridad para muchos seres humanos. Nosotros tenemos la respuesta ya de esto, sabemos quién es Jesús, pero los apóstoles en ese momento, los discípulos de Jesús, comenzaron a dar esta respuesta, ¿no? El Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O el Hijo del Hombre. Entonces, unos le dijeron Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista hasta ese momento ya había sido decapitado, ya no estaba, pero los milagros y las palabras que hacía el Señor y hablaba, le hacía creer a los que estaban ahí que él era Juan el Bautista.
Otros le respondieron Elías. Bueno, Elías ya no estaba, ya habían pasado más de casi 600 o 700 años antes que hubiera estado Elías, pero ellos le respondieron a Elías por la palabra, por el fuego que también transmitía el Señor y por las verdades que estaban en él. Y otros también le dijeron que Jeremías también ya no estaba, ya él había predicado a la ciudad de Jerusalén, más de 900 años ya había predicado Jeremías, y la confusión estaba ahí en los apóstoles, ¿cierto? De quién era Jesús. ¿Ah? Ahora el Señor le habla a ellos y quiere dejar en claro que ellos sepan, ¿no? Como discípulos, quién era Él. Entonces, en ese momento, cuando le hace directamente la pregunta a ellos, le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, ahí Pedro, el apóstol Pedro, que estaba ahí dentro del grupo de esos apóstoles o discípulos que en ese momento estaban allí, le respondió, ¿no? Le dice, la respuesta es categórica, ¿no? Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decirle Cristo, Pedro está hablando y le está diciendo que él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, era el ungido de Dios para el pueblo de Israel y más aún para el cumplimiento de todas las profecías que se habían dicho de él en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro le dice la respuesta al Señor y el Señor categóricamente, o una hermosa afirmación, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ajá. Ahora, el apóstol Pedro, para poder haber dicho esto, tuvo una revelación del Espíritu Santo y él, hermanos, le respondió verdaderamente quién era el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre era Jesús, el Mesías. Entonces, para nosotros en esta mañana, como hijos del Señor, sobre todo en estos tiempos que vivimos de tanta confusión y de tanta incertidumbre, donde generalmente las personas necesitan una respuesta, bueno, la iglesia, usted y yo ya tenemos esta respuesta que la persona a la cual nosotros servimos es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el Señor Jesús que vive y reina para siempre. Pero siempre nosotros vamos a sufrir una crisis, ¿no? Y hoy día los psicólogos, hermanos, afrontan muchas situaciones de personas porque tienen las famosas crisis de identidad. Ajá. Entonces, el tema que nosotros estamos viendo hoy es la iglesia debe conocer, ¿cierto? Debe conocer su identidad, ¿no? Es muy importante que usted y yo en esta mañana sepa identificarnos con la persona de Cristo, ¿no? También debemos conocer la autoridad que el Señor delegó a la iglesia y el propósito para el cual usted y yo estamos, ¿no? Porque en realidad Dios a nosotros nos llamó con un propósito y ese propósito nosotros debemos saberlo. Ahora, hay una definición de lo que es la identidad. Mire, ahí vamos a ir viendo el bosquejo de esta mañana. La identidad es el carácter particular o la personalidad de un individuo. Ahora también se define la identidad como la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Hoy día nosotros vemos las crisis de identidad. La iglesia de Cristo no tiene que tener esta crisis de identidad. Hoy día la iglesia debe saber quién y a quién sirve, porque hay muchas filosofías, hay muchos movimientos y también hay muchas ideologías que están presentes en este mundo. Y no crea usted que en los tiempos de Jesús también lo existían. Habían 4 religiones predominantes, ¿no? En ese tiempo había unas dos que se destacaban por sobre las demás, que eran los saduceos y los fariseos, pero también existían los esenios, también estaban los celotes, y había una cantidad de personas que en ese tiempo se levantaban también y prometían muchas cosas para el pueblo de Israel. Entonces, en ese momento, cuando aparece Cristo y trae este nuevo cambio, esta nueva vida, este evangelio, la buena nueva, ¿no? También había crisis de identidad, porque la mayoría de los judíos de esa época
esperaban, ¿cierto?, el advenimiento de un Mesías que fuera capaz de sacar al pueblo de Israel del yugo y de la esclavitud de Roma. Entonces, cuando aparece Cristo y entrando en la última semana a Jerusalén, sentado en un pollino de asno, la gente gritaba y vituperaba a Cristo como decía, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, y muchos veían ahí una esperanza para ese momento de la nación, que esa persona que venía ahí era el hombre que podía sacarlo de la esclavitud. Claro, el Señor venía a sacar a las personas de la esclavitud, a la esclavitud del pecado, pero más que eso, ¿cierto? Sacar al hombre de la esclavitud interna, ¿no? De la que habla ahí en el ministerio del Señor, en Lucas, en el capítulo 2, el capítulo 4, cuando el Señor dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el día agradable del Señor. Entonces, ese era el ministerio real que el Señor venía a cumplir. Entonces, para los apóstoles, para los discípulos en ese momento, cuando el Señor le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, ellos tenían una confusión. ¿Ah? Uno le dijeron Juan el Bautista, otros le dijeron Elías, otros le dijeron Jeremías. Pero cuando le dicen en forma directa a ellos, ahora, ¿quién dice ustedes que soy yo? Ahí Pedro, él viene y dice, bueno, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta categórica, buena, ¿cierto?, que la iglesia hoy debe decir, que nosotros servimos a un Dios verdadero, a un Dios real y poderoso. Y por ende, hoy día la iglesia debe conocer su identidad. La identidad, entonces, es el carácter particular o la personalidad de un individuo. Y eso hoy día está en crisis, porque hoy día hay crisis de identidad. Nosotros lo vemos en la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Ahora, errores, se pueden dar algunos errores en cuanto a lo que basamos nosotros nuestra identidad. Aquí vamos a ver 5 errores que a veces podemos nosotros sufrir en cuanto a nuestra identidad. Primero, nuestra apariencia. Bueno, la identidad no se ve de acuerdo a nuestra apariencia. Si nosotros tenemos un buen aspecto y a través de ese buen aspecto nos sentimos seguros, y si no tenemos ese aspecto que a lo mejor esperábamos, vamos a tener una crisis, porque ahí vamos a ver que es nuestra baja autoestima. Entonces, la palabra de Dios con respecto a esto, ¿no? Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, dice en el Proverbio 31:30. Entonces, hay un error en cuanto a cómo nosotros podemos basar nuestra identidad. Lo primero es que no tenemos que basar nuestra identidad en cuanto a la apariencia. No, porque la apariencia no nos va a ayudar en cuanto a basar nuestra identidad. Ahora, tomándome del relato bíblico, cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, en ese momento, ¿no?, a la casa de Isaí, su papá, en ese momento había una crisis de identidad, porque, hermanos, la familia de Elí, los hijos de Elí, fueron ellos arreglados para que cuando llegara el profeta pudiera sacar de esos hijos al futuro rey de Israel. Entonces había una crisis de identidad en esa casa, porque Elí basaba, ¿cierto?, basaba la futura o el futuro rey bajo a una identidad. Él miraba a sus hijos como un prototipo de buenos guerreros, de un buen aspecto. Se sentía seguro porque los 5 hijos o 7 o 6 hijos que tenía eran hombres de guerra, y lo que estaba esperando Isaí en ese momento es que cuando llegara el profeta pudiera designar a uno de ellos como el futuro rey de Israel. Aún el profeta Samuel
al verlos, ¿cierto?, también tendió a mirar con los ojos de la carne y no con los ojos espirituales, al cual Dios un momento le abrió los ojos y cuando le dijo, ¿no tienes otro hijo? Y él le dice, sí, tengo otro, que está lejos de ahí, y mandarlo a buscar porque, para que lo vea, ¿no? Entonces cuando ve el profeta Samuel a David, lo vio con una crisis de identidad porque esperaba que fuera otro, a lo mejor más alto, más fornido, pero ¿qué le dice Dios a él? Le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Entonces, ahí vemos claramente que, claro, nosotros podemos adolecer de esta crisis en guardar una cierta apariencia que no es, ¿ah? Y esa apariencia, ¿cierto?, conlleva otras situaciones que nos pueden afectar nuestro crecimiento espiritual. Porque como decía nuestra hermana hace un rato atrás, el hijo puede hacer todo por fuera, pero Dios lo está viendo, ¿ah? Entonces, vemos también que nuestra apariencia no es nuestra identidad. Ahora, en el punto o la letra B, también nuestra identidad no se basa, ¿cierto?, en nuestras habilidades. Si usted y yo somos buenos para algo, o a lo mejor se siente especial o realizado, a lo mejor tiene dones y talentos, y eso nos trae una buena, a lo mejor, habilidades que se están desarrollando en nuestra vida, a lo mejor a través de eso hemos tenido logros, pero tampoco nos define nuestra identidad de acuerdo a nuestras habilidades. Mire, la Biblia, la palabra de Dios dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, tuve también posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí, dice, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí, a más de esto conservé conmigo mi sabiduría, no negué mis ojos, dice, a ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó, dice, de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Mire luego yo, está escribiendo allí Salomón, ¿no? Miré luego yo todo lo que había tenido, todo lo que había logrado, todo lo que había hecho con mis manos, con mi trabajo. Y aquí dice, él llega a la conclusión, todo es vanidad y aflicción y sin provecho debajo del sol. Entonces, ahí este rey con tanta sabiduría también se puede dar cuenta que a través de esas habilidades, de toda esa sabiduría que Dios le dio, y también de todo el engrandecimiento, también carecía de una identidad, ¿no? También carecía de una identidad allí. Ahora, también nuestra identidad no se basa en nuestros apellidos. Si usted o yo venimos de una familia, a lo mejor con un apellido que cuesta pronunciar, ¿ah? A lo mejor hay gente que se siente muy bien porque tiene un buen apellido o porque a través de ese apellido le puede hacer valer más que los demás, ¿ah? Y a lo mejor a través de ese apellido la familia ha tenido una muy buena reputación y a través de ese apellido no se avergüenza de otros apellidos que generalmente la gente a lo mejor se puede avergonzar, perdón. O también mucha gente piensa que tener un buen apellido vale más que el otro. No, para Dios no. Para Dios nosotros somos especiales, únicos, personales, ¿no? No es que nosotros tengamos un buen apellido y con ese apellido vamos a ganar el cielo. No, no, porque para Dios no le interesan los apellidos, sino que lo importante es que nosotros tengamos una muy buena identidad, que conozcamos nuestra identidad en Cristo, la autoridad que nos entrega Dios y el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios no nos rechaza por nuestro apellido, al contrario. Dios, hermanos, ama a todas las personas por igual. Y esto es importante. Hoy día el ser humano generalmente basa su vida, su logro a través de esto, de una buena apariencia,
a través de tener mejores habilidades unos con otros, la competencia que se pueden dar en las empresas hoy a través de esto mismo, ¿no? Los apellidos, ¿no? Los logros a través de las personas por los apellidos que tiene. Tiene un buen apellido, bueno, ahí lo vamos a dejar a lo mejor como gerente, como subgerente dentro de la empresa, pero Dios no mira eso. Cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, pero sí especiales para Dios. La palabra de Dios ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, habla, ¿cierto?, de la parábola del redil. El Señor, ahí en Juan capítulo 10, 1 al 3, dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Ahí usted se dará cuenta en el versículo 3 que el Señor a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus ovejas, Dios las llama por su nombre. Entonces, amén, ahí ya no existen los nombres ni los apellidos, porque el Señor prometió darnos a nosotros un nombre propio, ¿no? Maravilloso es el Señor. Ahora, hermanos, también nuestra identidad no se basa en nuestro pasado ni en nuestros pecados, porque todos hemos pecado. Y esto puede, hermanos, haber creado una herida que afecte nuestras vidas a través de nuestro pasado y también que lo tengamos como muy recurrente en nuestro presente. Ahora, podemos avergonzarnos o estar pagando las marcas de eso, amén, pero siempre debemos tener claro que nuestro pasado a nosotros no nos define. La gracia de Dios, este regalo maravilloso de la gracia del Señor, ¿cierto? Un regalo no merecido, hermanos, nos hace ver que hoy somos sus hijos, cómo Dios nos ve, cómo nos ve Jesús. Y hermanos, el Señor a nosotros no nos condena por nuestros pecados, sino que si lo hemos confesado, como dice la palabra del Señor, tenemos libertad en Él. Y nadie debe hacernos sentir vergüenza o culpa por lo que Dios ya pagó en la cruz del Calvario. Su gracia maravillosa, hermanos, su gracia maravillosa ha cubierto ese pasado de dolor. Entonces, usted como yo, en esta mañana, no tiene que vivir en ese pasado, a lo mejor, de tormento, que a lo mejor hasta el día de hoy lo puede definir, ¿no? Si usted ha confesado sus pecados delante de Cristo, y la palabra de Dios dice, hermano, ahí en la carta de Juan, dice, hermano, si alguno, hijito, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Cristo a Jesús el justo. Entonces, no se sientan esta mañana, a lo mejor con ese pasado que lo atormenta y con esos pecados. Si usted lo ha confesado, hermano, si usted ha dicho a Jesús esto, de verdad, ¿no? Y va viendo esos cambios radicales en su vida que el Espíritu Santo está haciendo, no sienta vergüenza, no sienta culpa, porque ya la palabra de Dios dice, hermanos, que Él pagó nuestros pecados en la cruz. La palabra de Dios dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Dios, la palabra de Dios dice, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y también, hermanos, la identidad no se basa en lo que dicen los demás. Hay gente que se afecta mucho por lo que dicen los demás. Algunos pierden hasta, hermano, la estima, ¿no? ¿Cuánta gente a lo mejor a usted ha escuchado que hace comentarios negativos y eso trae un gran impacto en la vida del ser humano? A veces, durante la infancia y la adolescencia, en donde nosotros somos más susceptibles a estos momentos, ¿no?, de crisis de identidad, ¿no? Lo que dicen los demás alrededor de nuestra vida. A lo mejor se han forjado muchas personas que van diciéndonos palabras negativas o muchas palabras de muerte, ¿no? Y cuando llegamos a Cristo, muchas de estas cosas tienen que quedar sanas para poder continuar esta carrera. Aunque nosotros a veces luchamos con estas palabras grabadas en nuestra mente, esas que no sirven para nada, eres igual a los demás, eres malo, nunca lograrás
lo que te estás proponiendo, siempre van a haber problemas calificativos, abusos verbales a nuestro alrededor que van a tratar de destruir nuestra identidad. Pero hay una buena noticia, porque en realidad, hermanos, el Señor, la palabra de Dios habla de que nosotros no militamos en la carne, ¿cierto? Sino, hermanos, existe, la palabra dice que en nuestra milicia no ocupamos armas militares, ¿no? Sino que son nuestras armas poderosas en Dios, ¿ah? Para la destrucción de fortalezas. Ahí en el segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, 3 al 5, habla de esto, ¿no? Estas palabras que Dios nos da como una autoridad son para derribar todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, todo lo que venga aquí en nuestra mente, debemos llevarlo cautivo a la mente, a la obediencia a Cristo. Entonces, podemos tener estos errores, ¿no? Nuestra apariencia, nuestras habilidades, nuestros nombres, nuestros pasados, nuestros pecados, ¿cierto? Lo que dicen los demás, esos son errores en lo que a veces basamos nuestra identidad. Ahora, la identidad, hermanos, con que fuimos creados, ¿no? Usted y yo fuimos creados con una identidad. Maravilloso es esto, porque, hermanos, nosotros hoy día damos gracias a Dios porque es que cuán importante, ¿no? Es que nosotros podamos resolver en Cristo, ¿no? La importancia de conocerla, ¿no? La identidad con la cual nosotros fuimos creados. Bueno, todos nosotros venimos de unos primeros padres que eran Adán y Eva. Y hasta el capítulo 2, usted de Génesis se dará cuenta que esa identidad, esa unión, esa comunicación que tenían ellos con Dios era muy hermosa. A contar del capítulo 3, esta comunicación ya se pierde porque ellos desobedecieron a Dios y esta identidad, hermano, fue perdida y se traspasó a toda la raza humana, trayendo confusión y pérdida constante de las cosas que Dios había preparado para cada uno de sus hijos. Ahora, esto nosotros lo podemos ver como que Satanás, el diablo, robó la identidad de estos nuestros primeros padres. Y cuando el hombre peca, comienza a apartarse de Dios, pierde su identidad, el propósito de vida, la razón por la cual viene a este mundo. Entonces el diablo tuerce el destino. Pero, hermanos, Adán y Eva, hermanos, ellos tuvieron que salir del jardín de Edén. El pecado había marcado una diferencia y se estableció una separación entre Dios y el hombre, hermanos, y el hombre ya había perdido su identidad. Hoy día el hombre se pregunta: ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y mediante esta interrogante que tenemos muchos a veces, aún estando escritos, hermanos, el Señor habla de cuán importante es conocer nuestra identidad. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, usted que está ahí en esta mañana mirándonos, hermanos, conoce la identidad, y una de las cosas más valiosas del ser humano. Cuando no sabemos quiénes somos, no podemos saber a dónde vamos. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros que hemos nacido de nuevo, al creer en Jesucristo, tenemos una nueva identidad. Conociendo esta, nosotros sabremos cuál es el propósito para el cual, hermano, usted y yo hemos sido creados y cuál es el destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Ahí en el libro de Efesios habla que Dios preparó sus obras de antemano para que nosotros pudiéramos andar en ellas. ¿Cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Dios nos vio y nos conoció. Antes que, hermano, se uniera el óvulo con el espermio, antes de aquello, Dios había visto nuestra vida. En la eternidad Dios nos había visto ya, hermano. Entonces es muy importante que usted, que pertenece al cuerpo de Cristo en esta mañana, pueda conocernos la identidad, pueda conocer la autoridad y el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Hoy el diablo, hermanos, quiere engañar a todas las personas, hermanos, porque sabe que mientras
a nosotros nos tenga inseguros, no vamos a ver nuestra identidad. Hermanos, más aún al tener esa inseguridad, vamos a ser tendientes, hermanos, al fracaso. Y, hermanos, Dios cuenta con cada uno de nosotros para que podamos realizar su misión. Hermanos, nos da esta identidad, nos delega la autoridad para que podamos cumplir el propósito, hermanos, y es la razón por la cual creó Dios la iglesia. Ahora, la pérdida y la restitución de la identidad como hijos de Dios, hermanos, el enemigo es astuto, porque ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, habla de que el diablo vino para robar y para matar y para destruir. En otras palabras, él vino a robarnos nuestra identidad. Él quiere que no sepamos quiénes somos, hermanos, que en nosotros no se refleje la imagen de Dios. No quiere que nos veamos como ese hijo de Dios que está siendo transformados. Nos hace ver que somos insignificantes, malos, y el concepto que a veces nosotros tenemos de nosotros mismos es muy bajo al concepto que Dios tiene de nosotros, ¿no? Porque si usted ve la Escritura, se dará cuenta que el Señor dice que en sus manos somos esculpidos y que somos la niña de sus ojos, es decir, somos un especial tesoro para nuestro Dios. Cuando aceptamos al Señor, como nuestro Salvador, generalmente nuestra mentalidad del nuevo creyente nos está asumiendo todas las bendiciones que Dios tiene, hermano, para sus hijos. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué resulta eso, hermano? Porque nosotros no conocemos nuestra identidad. Hermano, dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 2, verso 13, aunque antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y hacíamos la voluntad de la carne, ahora nosotros dice que estamos en otro tiempo y que estábamos lejos, hemos sido cercanos por medio de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, una buena noticia, Dios está restituyendo a su iglesia esa identidad de conocer quién es en Cristo, la autoridad que Dios le da a la iglesia y el propósito para el cual Dios nos ha llamado, ¿no? En Cristo, usted y yo hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante del Padre, usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna, estamos en este proceso de santificación, tenemos una nueva manera de vivir, tenemos una nueva identidad, y dice la palabra que ya estamos completos para vivir la vida en abundancia, hermanos, que Cristo nos da. Pero para que lo que el Señor está hablando en esta mañana sea una realidad, tenemos que asumir, hermano, esto en nuestra mente y aceptarlo por fe, mediante la renovación de nuestro entendimiento, dice, cambiando nuestra vieja manera de pensar, como dice ahí en el capítulo de Romanos, ¿no? Cómo debemos renovar nuestra mente cada día. En Juan, en el capítulo 15, verso 16, nos recuerda el evangelista Juan, el hombre que estuvo con Jesús, hermano, dice que él nos escogió y su propósito es para que nosotros podamos llevar fruto en abundancia, y este fruto debe permanecer. El fruto que Dios quiere que tengamos, ¿no? Para este tiempo. Pero esto, hermano, es posible cuando creemos en Dios, en esta vida que está siendo transformada solamente por la obra del Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante que usted y yo conozca, hermano, la identidad. Hoy día hay una crisis de identidad, ¿no? Los psicólogos le llaman esto crisis de identidad. Vea la sociedad, ¿no? Vea la sociedad como está hoy, ¿no? Nosotros vemos astros del fútbol, astros del tenis, gente que a lo mejor podría marcar un precedente como a quien mirar, o ser un prototipo de a lo mejor de un hombre o una mujer que pueda darnos una señal de identidad para nosotros reflejarnos en él. Pero curiosamente, cada uno de las personas que vemos adolecen de identidad. Hay personas que generalmente se marcan el cuerpo, nosotros los vemos a veces llenos de tatuajes porque adolecen de identidad. Y nosotros, la iglesia, a veces también nos pasa esto, ¿no? Porque
no creemos o a lo mejor no nos vemos como lo que ve Dios en nosotros. Y recuerde que Dios a nosotros nos ve, hermanos, como la niña de sus ojos, estamos esculpidos en la palma de sus manos, y para Él nosotros somos un especial tesoro. Hermanos, en Cristo, no solamente, ¿no? Al estar en Cristo, no solamente Dios nos da autoridad o identidad, sino nos da autoridad para que se pueda cumplir este propósito. Ahí en la letra C habla, ¿no? Aquí dice el Señor en el capítulo de Lucas 10, 19, dice Lucas 10, 19, dice, aquí os doy potestad y autoridad, eso quiere decir, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Acuerdan? Cuando leíamos Mateo, ¿no? Lo que le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Le dijo, no te lo reveló sangre ni carne, y le dijo a ti, Pedro, te daré las llaves del reino, ¿no? Le dio la autoridad. ¿Sabe una llave? Usted cuando tiene una llave en su mano, tiene la autoridad, porque con esa llave usted puede abrir. La palabra dice abrir o desatar o atar. Entonces, lo que Dios le da a Pedro es la capacidad para abrir y la capacidad para atar. Entonces, la autoridad la tiene la iglesia para aquello, hermanos. En Timoteo, capítulo 1:7, en 2 Timoteo 1:7, dice que porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí vemos la autoridad. Dios nos da una herencia, hermanos, a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, somos coherederos, embajadores, copartícipes y colaboradores para hacer la voluntad y el propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es el propósito? ¿Se ha preguntado usted de su vida? ¿Cuál será el propósito de su vida? Le ha preguntado el Espíritu Santo, ¿para qué Dios me habrá llamado? ¿Para qué Dios me habrá escogido? ¿Cuál será el plan que Dios tendrá conmigo? Mire, lo más importante en esta mañana, ¿no? Dice, la que cumplamos su obra. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos llamó? Para que cumplamos su obra. ¿Y cuál es su obra? Que vayamos y hagamos discípulos. Mateo 18, 28, 18 y 20. Dice el Señor, id y predicad el Evangelio. Hablar del Evangelio, enseñar, dice que guarden todas las cosas que yo os he mandado y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora usted y yo tenemos un privilegio porque vivimos en esta generación, pero a través de este privilegio, que en la última generación, hermanos, ya después de esta, el Señor ya se van a cumplir todas las cosas cuando el Señor venga, ¿no? Tenemos este privilegio, pero también usted y yo tenemos esa responsabilidad de ser luz y sal, de ser luz y sal para este mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos bendecir a los demás? A través de ser portadores, comunicadores, hermanos del Evangelio. Ahora, debemos mirar, no estar dentro de la carpa como Abraham, sino que debemos salir, para que podamos ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, el Señor miró las mies y dice que eran muchas, ¿no? Pero también dice el Señor que habían pocos obreros. Habían pocos obreros. Entonces, hoy día, hermano, es más fácil escuchar que ir. Por eso que Dios nos llama a nosotros, hermanos, que somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Dice que somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que esto? ¿Para qué cree usted que Dios nos llamó? ¿Para qué cree usted que esto lo dejó reflejado en 1 de Pedro 2:9 el Señor? ¿Para qué cree usted que lo reveló a Pedro esto? ¿Para qué? Para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, hermanos de las tinieblas, a su luz admirable. Usted y yo tenemos un propósito, hermanos, y este propósito tiene que ser este, ¿no? Ir, anunciar, compartir, y más aún ahora, hermano, cuando la iglesia no está congregada en un templo, hermano, nosotros tenemos este privilegio de poder predicar a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de un texto bíblico que lo vamos a llevar al internet, o mandar, en vez de mandarle una carita bonita a un amigo,
le podemos mandar un texto bíblico, le podemos mandar una palabra de aliento, le ponemos en manos decirle que Dios le ama, que Dios está con él, que Dios quiere un plan con él. Y si realmente nosotros miramos las mías, que son muchas, y le pedimos al Señor, hermano, que queremos hacer eso, esos obreros que Dios está llamando, sin lugar a dudas, hermano, vamos a poder entender en esta mañana, a través de la persona del Espíritu Santo, cómo es nuestra identidad, cuál es la autoridad y cuál es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Recuerde que los discípulos, los apóstoles, habían estado 3 años con el Señor, habían visto los milagros, habían visto las señales, habían visto los portentos que el Señor hacía ahí, cómo los discípulos vieron resucitar a Lázaro, los milagros de sanidad de los ojos, de los oídos, hermanos, cantidad de milagros. La Escritura no los describe todos, pero el apóstol Juan habla de que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no habrían, hermanos, cabido en todos los libros que podemos ver en la historia, ¿no? Tantos milagros que hizo el Señor, tantas personas que vinieron a Él, hermanos, y fueron sanadas. Y todo eso ellos lo vieron, pero aún así, cuando el Señor Jesucristo los confronta y les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Todavía ellos estaban, hermanos, dudosos, y comenzaron a decirles, dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, hermanos, y el Señor directamente le dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Bueno, ahí Pedro se levantó y le dijo, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios prometido a través de los profetas. Entonces, hermanos, qué importante es que usted y yo podamos conocer. Recuerde que la identidad no se basa en nuestra apariencia, no se basa en las habilidades, no se basa en nuestros nombres ni apellidos, no se basa en nuestros pasados ni pecados, no se basa en eso, ni tampoco en lo que dicen los demás, porque a lo mejor a veces nosotros nos preocupamos qué es lo que dicen los demás de mí. Lo importante es que qué es lo que dice Dios de usted. No es lo que dice el vecino, no lo que dice el amigo, porque a veces estamos preocupados más de agradarle al amigo, de agradarle al vecino, de agradarle a los que tenemos a nuestro alrededor, aunque ellos estén sumergidos en el pecado, tratamos de agradarles a ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hermanos, debemos agradarle a Dios, a Él debemos agradar, porque si nosotros conocemos nuestra identidad, si conocemos la autoridad y conocemos el propósito que tenemos en Cristo, ese será nuestro fin, hermano, esa será nuestra responsabilidad de poder agradarle a Dios. Ahora, qué importante, hermano, es que conocer para qué usted y yo fuimos creados, ¿no? Conocer cuál es la importancia que nos da Dios. Y si en algún momento hemos perdido, Dios restituye nuestra identidad. El propósito de Dios para cada uno de nosotros, usted y yo, debemos tenerlo claro. Ahora, mire, yo quiero decirle que yo tengo anotado muchas cosas como nos ve Dios, hermano, pero una de las que yo le voy a decir ahora, en el Señor, dice, ¿quién soy yo en Cristo hoy? ¿Qué es lo que somos en Cristo hoy? Mire, ahí al final la letra D dice, ¿qué somos en Cristo hoy? No ayer, sino hoy. Mire, la palabra de Dios dice, nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos elegidos por Cristo para llevar fruto. Hermanos, la palabra de Dios dice que somos adoptados de Dios, soy heredero y coheredero en Cristo, soy una nueva creación. La palabra de Dios dice que soy reconciliado en Dios, hermanos. Ahora dice que somos, hermanos, hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Dice que somos uno en Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, que Dios nos ha resucitado y nos ha sentado en lugares celestiales. La palabra de Dios dice que somos hechura de Dios, creado para buenas obras, que somos miembros de la familia de Dios y que el poder de Dios también actúa en nosotros. Hemos sido creados en la justicia y santidad de Dios. La palabra de Dios nos habla de que somos escondidos en Cristo.
Soy escogido de Dios y amado de Dios. Soy un hijo de la luz, dice la Escritura, y no de las tinieblas. La palabra de Dios nos habla de que somos participantes en Cristo y compartimos la vida en Cristo. También la palabra de Dios dice que en Cristo somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. La palabra de Dios nos habla, hermanos, que somos hijos de Dios y seremos semejantes a Él cuando Él regrese. También habla la palabra del Señor que somos nacidos de Dios y que Cristo nos guarda del maligno, hermanos. ¿Ah? Ahora somos nuevas criaturas, libres, que el Señor nos ayude para que podamos buscar esa llenura del poder del Espíritu Santo y para cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Qué importante es que nosotros podamos entender en esta mañana, hermanos, que la iglesia debe conocer su identidad, su autoridad, hermanos, y el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Si tenemos una crisis hoy, puede ser esta, ¿no? La crisis de identidad. Pero pídale al Señor en esta mañana y dígale, Señor, ayúdame para que yo pueda entender ese plan maravilloso que tú trazaste para mí antes que fuese formado en el vientre de mi madre. A lo mejor, producto de nuestro entorno en el cual vivimos o a veces del cual venimos, puede que esta identidad se haya perdido, pero el Señor restituye en esta mañana, hermanos, la identidad. Así que yo le voy a pedir que ahí en su casita cierre sus ojos, oremos al Señor en esta mañana, dígale al Señor, gracias porque tú me has hablado, Señor, gracias porque hoy puedo entender aún más que soy hijo tuyo, soy aceptado, estamos en el Señor y al estar en el Señor somos nuevas criaturas, gracias porque no podemos vivir de nuestra apariencia. Hay mucha gente que hoy vive de la apariencia, hermano. ¿Ah? Y hay gente que vive en torno a la apariencia, ¿no? Que está en entorno a la apariencia. Pero no es lo que pide Dios nuestra identidad, no está eso. Nuestra habilidad, no en los logros que podamos tener. Nuestros apellidos nos sirven. Nuestros pasados y pecados Dios los llevó ya en la cruz. Y tampoco podemos vivir de lo que dicen los demás. Amén. Nuestra identidad no está allí. Qué importante es que nosotros en esta mañana nos podamos ver y conocer en el Señor. Amén. Que podamos decir la importancia que usted y yo tenemos para Dios. ¿Ah? ¿Cuán importante, hermano, somos para Dios nosotros? ¿Cuán importantes? ¿Ah? Qué importante es que usted y yo podamos, el Espíritu Santo nos pueda hacer entender en esta mañana cuánto, hermanos, valimos para Dios. ¿Ah? ¿Cuán importante es usted para Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted esta mañana cuán importante es usted para Dios? ¿Ah? Qué importante es que lo podamos conocer. ¿Ah? Y que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros lo podamos conocer también. ¿Ah? Y lo que somos en Cristo hoy. Ayer, hermanos, cuando vivíamos sin Cristo, íbamos a una muerte eterna. Sin Dios íbamos a un infierno. Pero el Señor, hermano, se colocó en nuestro camino. ¿Ah? Y dice la palabra de Dios, con cuerda de amor nos sedujo, nos atrajo. Entonces, ese regalo maravilloso que es la salvación, cuidarla con temor y temblor, ¿ah? Como dice la palabra del Señor, ¿ah? No descuidarnos, ¿ah? Apropiarnos de las promesas que Dios tiene para la iglesia. Qué importante es conocer, que usted y yo podamos entender, hermanos, la importancia de quienes somos hoy para Cristo. Usted y yo le hago esa invitación en esta mañana, porque nosotros podemos ir caminando, podemos ir marcando pasos en nuestra vida, pero es bueno que nos podamos detener un ratito y poderle pedir al Señor, Señor, yo quiero saber para qué me llamaste. ¿Será para estar toda una vida sentado en un templo?
¿Será para que toda una vida esté escuchando a alguien que me diga lo que tengo que hacer? ¿O será para que yo cumpla ese propósito al cual tú me revelaste? Uh-huh. Recuerde que afuera hay gente que muere. La palabra de Dios dice que las mías son muchas. Uh-huh. Hay muchas mías afuera que necesitan una palabra. ¿Quién será el portavoz de aquella palabra? ¿Quién será esa trompeta que Dios use para que pueda hablar de la palabra de Dios? ¿Quién? La palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, Dios levantará hasta las piedras, hermano, para que hablen. Para que hablen. Si no hablo yo, Dios va a usar las piedras para que hablen. ¿Ah? Pero tampoco podemos decir, si yo no hablo, ¿se estancará la iglesia? No, porque la iglesia, hermano, no la formó un hombre, no la formó un ser humano. La iglesia continúa caminando. Miren, hace 2000 años Dios creó la iglesia y han tratado de destruir la iglesia, han tratado de sacar la iglesia, han tratado de quemar los libros, la Biblia, han tratado de sacar a Cristo de la iglesia. Y no se puede porque Dios es eterno. Nunca se va a poder sacar esto, hermano, porque en realidad nosotros no hemos creído a un Dios muerto, sino hemos creído a un Dios vivo. Y lo otro, hermano, es que el cristianismo se destaca por esto, ¿no? Usted puede ir hoy día, si tiene un pasaje de avión, puede ir a Jerusalén, vaya a donde está la tumba de Jesús y no va a estar ahí. Pero vaya, hermano, a Estados Unidos, si tiene algún privilegio alguna vez, vaya al estado de Utah, hermano, y vaya a donde está enterrado Joseph Smith. Ahí está Joseph Smith, el líder de los mormones. O John Russell, ahí también va a estar sepultado, hermano, el líder de los testigos de Jehová. O Elena de White, hermano, también va a estar sepultada en Estados Unidos, la profetisa de los adventistas. Pero vaya usted a Jerusalén, vaya a la tumba de Jesús, no va a estar ahí. Y eso marca el cristianismo, ¿no? Porque nosotros hemos creído a un Dios vivo, a un Dios que ha resucitado, y a este mismo Dios que un día Pedro le dijo, yo sé, le dijo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. El Hijo del Dios viviente, el Mesías, que había sido prometido por los profetas, hoy lo puedo ver y palpar, dijo Pedro. El Señor le dijo a Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne. Amén. Entonces, cuán importante es que usted y yo podamos conocer en esta mañana la identidad. Amén. No está en nuestra apariencia, no está en nuestros logros y habilidades, no está entre nuestros nombres y apellidos, ¿no? Porque podemos decir, yo soy Errázuriz, o a lo mejor yo soy Sañartu. Ese es el estatus que el hombre mide hoy. ¿No es nuestro pasado? No, porque ya fue borrado en la cruz del Calvario, nuestro pecado Cristo se lo llevó, y tampoco en lo que dicen los demás. ¿Está preocupado usted por lo que dicen los demás? ¿O está preocupado por lo que Cristo dice de usted? Eso es lo importante, es lo que diga Dios de mí. El apóstol Pedro dijo, hermanos, cuando fue encarcelado y le dijeron a Pedro, Pedro, calla, porque si no te vamos a matar, no hables de Cristo. No, él dijo, yo prefiero agradar a Dios que a los hombres. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor esta mañana. Te agradecemos, Jesús, te damos gracias. En estos tiempos que vivimos, Señor, tan difíciles, a veces la iglesia adolece de identidad. Pero cuán importante es saber, Señor, quiénes somos en Cristo, para cuál es la autoridad que usted nos da y el propósito por el cual usted nos ha llamado, Señor. A veces nos perdemos caminando, Señor, a veces estamos en el desierto vagando, Señor, sin rumbo, sin dirección. Pero cuán importante es detenernos, Señor. A lo mejor la tierra está ahí, está cerca. A lo mejor, Señor, hemos visto la nube, hemos visto tu poder, tu obra poderosa en nuestras vidas. Pero aún, Señor, no hemos visto esa identidad tan hermosa que tú delegaste a tu iglesia, Señor. Diste autoridad, le diste propósito, Señor. Y te damos gracias porque si somos parte de esta iglesia que tú has comprado en la cruz del Calvario y que en este tiempo, Señor, a lo mejor está adoleciendo de identidad porque perdemos el norte, Señor, perdemos la dirección. A veces nos embobinamos en cosas que no debemos que ver. Señor, nos damos vuelta en cosas que no debemos ver. Señor, caminamos en un rumbo que no debemos caminar, Señor. Pero cuán importante es que tu iglesia, Señor, pueda conocer hoy
para el propósito y la identidad. No está en nuestras habilidades, no está en nuestros apellidos, Señor, no está en nuestros logros, Señor, no está, Señor, en lo que dicen los demás. A veces nos preocupamos por lo que dicen los demás, Señor, y cuando los demás hablan, Señor, nos desmotivamos porque le queremos agradar a los hombres en vez que a Dios. Ayúdenos, Señor, a marcar un precedente en este mundo. Ayúdenos, Señor, a que podamos hablar de tu palabra sin miedo, Señor, y decirle a muchas personas que hoy se pierden, a lo mejor que por culpa nuestra, Señor, no recibieron el Evangelio. Ayúdenos, Señor, a que podamos hablar a tiempo y fuera de tiempo, que podamos decir tu verdad, que podamos contar, Señor, lo que tú has hecho con nosotros, que podamos decirle, Señor, que tú vives, que no eres un Dios muerto, que podamos contarle, Señor, a aquellas personas que están ahí a nuestro alrededor, más que guardar nuestra apariencia, Señor, decirles que Cristo les ama y que Cristo quiere salvar sus vidas, Señor. No la humanidad, Señor, no las habilidades, no esa identidad, Señor, que es falsa, Señor. Ayúdenos para que podamos, Señor, entregar este evangelio y poder decirle, así como Pedro, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa seguridad, Señor, que debe estar en nosotros. Gracias, Padre, le damos en esta mañana por hablarnos una vez más y por comunicarnos este consejo que tenemos necesario para nuestras vidas. Ayúdanos a hacer tu palabra, a ponerla por obra, Señor, y que podamos dar fruto para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.